un tema muy, muy bueno. Para usted, ¿qué es propósito? Quiero que empiece a interactuar con nosotros. Para usted, ¿qué significa propósito? ¿Qué significa en su experiencia o en su vida propósito? ¿Qué es tener propósito? ¿Qué es vivir con propósito? Es un término que se está usando hoy muchísimo, muchísimo, muchísimo. Algunos le llaman, secularmente le llaman destino, el famoso destino. Pero en Cristo Jesús no hay destino, en Cristo Jesús hay propósito y es una diferencia enormemente grande. ¿Por qué? Porque el propósito, el destino, nosotros no estamos, tenemos cierta libertad, Dios nos dio cierta libertad, libre albedrío para que tomemos las decisiones. Dios nos muestra el camino, Dios se mete en medio de nuestra vida, Dios siempre va a intervenir, pero nunca nos va a obligar. Entonces hay propósitos que no se cumplen en personas. Y esto es importante, hay propósitos que no se cumplen. La gente que cree en el destino dice, bueno, tarde o temprano, lo que es para mí, pero la Biblia no lo muestra de esa manera. La Biblia muestra que el justo por la fe vivirá. Entonces, si un justo no tiene fe, pues no va a vivir sencillamente como eso. Entonces, lógicamente, Dios siempre nos tiene un propósito para nosotros. Para usted, ¿qué es propósito? Para usted, ¿qué es propósito? ¿Qué es vivir en propósito? ¿Qué significa el propósito? Y aún más, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con su vida? Mi amor, hay personas que andan en la vida, ¿sí? Qué es una persona andar sin propósito? Es una persona que no tiene horizonte, que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Y dijo alguien una frase, hay dos momentos en la vida, creo que estoy bien con lo que dijo, hay dos momentos en la vida, el día en que naciste, dos días importantes en tu vida, el día en que naciste y el día en que entendiste para qué naciste, que es muy importante. Y hay personas que pasan la vida y uno los nota porque trabajan en lo que sea, hacen lo que sea, no tienen ganas por hacer absolutamente nada. ¿Qué vas a hacer el otro año? ¿Y qué vas a comer? ¿Y qué vas a hacer? Entonces, son personas que en cierto grado puede que sea un grado mínimo, pero sin embargo se experimenta un nivel de apatía y es no sé ni me importa. Y hay personas que están en esa misma situación del no sé ni me importa. Y esto es muy complejo porque no estamos perdiendo sencillamente dinero, no es que estemos perdiendo solamente oportunidades, en realidad estamos perdiendo vida y la vida o el tiempo no es oro, el tiempo es vida y el perder vida y el es tan complejo, perdón, tan complejo porque ¿cuántos años llevamos ya de vida? ¿Y cuántos de ellos han sido productivos? ¿Y en cuántos de ellos hemos cumplido realmente propósito? Y si el resultado de toda esta suma es, no, en realidad no he aprovechado nada, pues imagínate cuánto tiempo he perdido yo. Si yo tengo la edad que tengo y no he aprovechado la vida, pues entonces, ¿qué sentido va a tener los siguientes años si tampoco los voy a aprovechar? Dios invirtió algo en nosotros. Dios como inversor, Él nos vio y dijo, aquí hay algo bueno, aquí hay potencial. Y aunque Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo, pero Él estableció en nosotros propósito como inversión. Y si nosotros no aprovechamos esa inversión, ¿qué somos? Malgastadores de una inversión que no es propia, o sea, algo que no recibimos o no tomamos nosotros, sino que se nos fue dado por gracia. Y si Dios nos viera en términos numéricos, habría que preguntarnos, ¿será que en realidad fuimos una buena inversión para Dios? Totalmente de acuerdo. Y es que definitivamente necesitamos entender propósito y eso vamos a hablar y estamos ya hablando. A todos los que están ahí, quiero que digan para usted qué es tener propósito. Mi hermana Cecilia dice propósito, determinación, firmeza de realizar algo. Perfecto, chéverísimo. Dice Yuli, propósito es cumplir con el llamado de Dios en mi vida, vivir agradando a Dios y hacer su voluntad, etcétera, etcétera. Perfecto. Mi pastora Carol dice propósito es tener claro lo que queremos en el reino de Dios y así como prosperar nuestra alma, prospera nuestra vida. Amén y amén. Propósito, propósito. ¿Qué es propósito para usted? Y saludamos a César, que ahí está muy pendiente todas las mañanas. Guerreros del sabor. Guerrero del sabor. Es fundamental entender propósito. Hay varias maneras de vivir la vida y una de ellas es vivirla como la cultura o el sistema determina que la vivamos. El sistema ha determinado que vivamos nuestra vida de la manera como usualmente todo el mundo la vive. ¿Qué hace la gente hoy en día en nuestra cultura? Nace, crece, se reproduce y muere. Pero más que eso, sí, más que eso es. Algunos se reproducen Sí, mucho. y algunos se reproducen mucho y algunos no lo hacen casi. Pero más que eso es, nacen
Se llega a un bachillerato, la gente que estudió, entró a un estudio de bachillerato, un gran porcentaje terminan, otros no terminan, independientemente que terminen o no, inmediatamente entran a una vida adulta. Algunos tienen hijos antes de entrar a esa vida adulta, algunos la tienen después, buscan un empleo, un trabajo, un emprendimiento y empiezan a colocar un negocio. Perfecto, o algunos son empleados. Pasan la vida de los 20 a los 30 años, pasa rápido. Pasa rápido. Sí. Pero mira, es bien interesante porque entre los 15 y los 20 años la vida es muy rápida. Pero entre los 20 y los 30 años, mucho más rápida. Pero no se preocupen porque cuando se llega a los 30 años y de 30 a 40 años, ¡guau! Pero Más rápida. ¿tú no sabes qué es eso? No, todavía no sé qué es eso. Y desde los 30 a los 40 es muy rápida, pero después de que se llega a los 40, ahí cuando se llega a las 40, va más rápida aún todavía, hasta llegar a los 50. Después ya se dio cuenta que tenía 60 o 70 años y se vivió la vida. ¿Cómo se siente? No sé, pero espero, no creo que lo viva todavía. Yo voy para atrás. Sí, yo voy restando. Pero mira, y de repente la vida pasa muy rápido. Y al pasar muy rápido nos damos cuenta de que solamente hicimos lo que el sistema o la cultura determinó que hiciéramos. Trabajar para conseguir alguito, conseguir para el diario, no vivir sino sobrevivir y pasar la vida en una situación sin realmente entender que mi vida valió la pena. Si llegamos a morir, de repente podemos hablar de algún par de logros que hicimos en el camino, pero en sí nos convertimos del más y del montón. Eso es no entender propósito, eso es vivir sin propósito. Y muchas personas vivieron sin propósito y lamentablemente y están viviendo sin propósito, sin entender para qué vivieron, sin entender cuál es el plan de Dios. ¿Y has conocido gente así? O sea, está viviendo por, ¿cómo es que tú dices? Inercia, están gastando agua y oxígeno, ya no solo oxígeno, sino agüita que está escaseando en la tierra. Y sí, gastamos, en vez de ser una inversión para la sociedad, algo que genere ganancia, productividad, para el trabajo, para la iglesia, para el llamado al ministerio, para diferentes áreas, estamos siendo un gasto. Entonces estamos gastando servicios públicos, en vez de ayudarle a la familia, estamos siendo un gasto para la familia, en vez de ayudar de repente en la iglesia, estamos siendo un gasto para la iglesia, en vez de ser una ayuda, por ejemplo, para nuestra pareja, estamos siendo una carga y un gasto para nuestra pareja, para nuestros hijos, para nuestros padres, para diferentes personas y no estamos generando un aporte. ¿Cuál es el aporte que hoy tú estás dando? Y es una pregunta con la que quiero entrar. O sea, ¿cuál es el aporte que tú le estás dando hoy? Si hoy por alguna razón Dios decidiera ya llevarnos a su presencia, ¿de qué se perdería el mundo? O sea, hoy llorarían nuestra ausencia, nuestra pérdida, no por la parte emotiva nomás, porque pues bien dice por ahí, todo muerto es bueno, o sea, todo muerto fue bueno, pero ¿de qué se estaría perdiendo la sociedad hoy? Estarían perdiendo una gran inversión que eres tú, estarían perdiendo un tremendo talento, una persona con tremendas capacidades. ¿Qué estarían hoy si llegase a ser el caso? De repente es algo muy extremista, pero vale la pena con el propósito encontrarnos y a veces sí vale la pena para el propósito entenderlo, un tricito de terapia de choque muy sutil, muy guiado, digámoslo así, por Dios, pero a veces para entender propósito nos falta un poquito de estrellarnos contra la pared. En ese momento quiero aprovechar de saludar a varias personas que nos están escuchando en este momento, que están en diferentes lugares y de manera muy, pero muy especial quiero saludar a Marcela Guerrero, una gran amiga desde hace muchos años. Que Dios te bendiga. Ella se encuentra ahorita en Cartagena. Muchas, pero muchas bendiciones para ella. Creo que está en Cartagena. Para ella, para su familia, para sus hijitos. Que el Señor te bendiga, Marcela. Y ella nos ha estado acompañando en los devocionales, solo que de repente por ahí no es como muy visible, pero sin embargo, ahí está. Te mando un beso y un abrazo. Espero pronto verte. Qué bueno, qué bueno. Mira, andar en propósito es fundamental. Si uno no tiene propósito es como desgastar la vida. Y como decía, pues hay un sistema que me atrae a que yo haga siempre lo que todo el mundo hace, sea del montón. Y no marco diferencia y tenemos que marcar diferencia. Y no sé si usted ya entiende su propósito. Y aquí es donde empezamos a ver en la Biblia de que personas que tienen hasta 80 años, como Moisés, no entendían propósito hasta que se enfrentaron con Dios. Yo siempre digo que hay dos experiencias espirituales que yo tengo que tener con Dios, dos experiencias. La primera es la salvación. Esa es la experiencia donde Cristo me salva y donde yo siento que Él me limpia los pecados y que ahora soy de Él, le pertenezco a Él y me vuelvo cristiano, hijo de Dios. Es la primera experiencia espiritual que tengo que tener. Y la segunda experiencia que debo tener en mi vida es esa experiencia sobrenatural cuando Dios me habla para que me tiene con vida.
es la experiencia del propósito. Entonces Moisés tiene 3 etapas en su vida. Los primeros 40 años criado como príncipe y que tenía una gran oportunidad de hacer muchas cosas y llegó hasta ese nivel. Es la primera experiencia hasta los 40 años. Comete un error, reacciona de manera terrible. Ahora no solamente reacciona mal, sino se da cuenta que es cobarde y sale al desierto. Comete errores terribles en el desierto. Y en el desierto los errores que comete especialmente está dirigido porque se casa con una mujer que no es hebrea, además hace parte de un culto donde el suegro es sacerdote Madián y donde el tipo realmente está como escarriado, está apartado y a los 80 años se ve Moisés trabajando para el suegro. No había obtenido nada, no había logrado nada, había perdido su manera de hablar, se volvió tartamudo porque se volvió asocial. Le gusta retraído, asocial, no le gustaba estar, no le gustaba hablar. Por eso usó el oficio de ser pastor de ovejas, porque en esa época se llevaban las ovejas muy lejos y tenía que estar ahí. Y eso a los 80 años es donde Dios se le aparece a él. Y cuando Dios se le aparece a él, le habla de propósito. Y le dice, mira Moisés, mira Moncho, mira lo que pasa. Yo voy a sacar a mi pueblo Israel, 400 años lleva esclavo desde Abraham, yo le prometí que le voy a tierra prometida. Yo creo que Moisés decía, sí, qué chévere, sí, ay, qué bueno. Sí, y voy a usar un hombre y lo voy a sacar con mano fuerte del pueblo de Egipto y lo voy a llevar a la tierra prometida. Qué chévere, qué bueno. Y ese hombre, sí, debe ser tremendo ese tipo. Digo, ese hombre que va a hacer todo esto en mi nombre, eres tú. Y Moisés, se fue para atrás como condorito y dijo, pero es que yo no sé hablar, es que no me van a creer. Hasta que Dios se enoja y dice, qué pena, pero ya estoy, punto. Dice la Biblia que Dios se enojó de tanta excusa que sacó Moisés. Porque es que no fue fácil. No fue fácil. Alguien a los 80 años que había hecho ya su vida y que decía, ya me muero, ya no más, y de repente Dios le aparece y le dice, hay un propósito, todo lo que tú hiciste vale, y es importante, pero vale con el objetivo y el propósito que yo tengo con tu vida. Y no sé si usted tiene hoy 20 años, 30, 40, 50 o 60, o ya murió más de los 80 años, pero es fundamental entender para qué Dios me tiene con vida. Y lo increíble es esto, que aunque me restara un día más de vida, o 10 años más de vida, o 20 años, que solamente Dios lo sabe. Cuando yo ando con propósito, llego a ser mucho más productivo que los 20, 30, 40 años que no fui y que anduve sin propósito. Aprovecho también de saludar aquí a Saúl el brother. Saúl el brother. Excelente amigo, que el Señor te bendiga. Gracias allí por conectarte y bueno, de verdad que el Señor nos ha permitido conocer en nuestra vida una cantidad de personas maravillosas, preciosas, muy, muy, muy especiales para nosotros. Mira, Eliu Brizuela, bendiciones familia Garzón desde Monay, Trujillo, Venezuela, en Monay. Sí. Amamos Monay, es un lugar donde Dios nos permitió durante un año ir todas las semanas allí a acompañarlos, a bendecirlos y nos bendecían también de manera muy especial. Así que saludos a todos los que nos están en ese momento acompañando y bendiciendo en ese momento con su presencia en ese devocional. Y es cierto, mira, o sea, una persona que entiende propósito es aquella persona que logra ser mucho más productiva, aunque sean pocos años de su vida, muchos años de su vida, pero en todos ellos resultó ser productivo. Imagínate que en tan solo 3 años, aunque la historia de Jesús va más allá de 3 años, porque desde muy pequeño dice que él estaba en los asuntos de su padre y habían muchas cosas que él hizo que muy seguramente la Biblia no lo registra con mucha claridad, pero sí él inició su ministerio a los 30 y a los 33 años que se cumple el propósito de él. Es increíble porque en 3 años él cambió la historia de la humanidad y la sigue transformando y la sigue cambiando. Nosotros en 3 años, ¿qué hemos hecho? Y dijo Jesús, y cosas mayores harán, o sea, se supone, y nosotros ahora que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque en ese momento los discípulos no habían, cuando estaban en el tiempo con Jesús, aunque estaban con Jesús, vivían con Jesús, dormían con Jesús, acompañaban a Jesús a todas las actividades evangelísticas, pero no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Y mira que Pedro cuando recibe el Espíritu Santo, antes de repente habían acompañado en diferentes actividades, pero ahora recibe el Espíritu Santo y en su primer predicación se convierte en como 3,000. Sí. En la segunda como 5,000 y es una persona que en 2, 3 oportunidades hizo cosas maravillosas y de ahí en adelante todo lo que hizo durante los años de ministerio, hablando de Pedro, el que fue discípulo de Jesús y que se convirtió en el apóstol Pedro. Ahora, ¿nosotros qué hemos hecho? Porque listo, ejemplos hay muchos, pero nosotros ¿qué hemos hecho en estos años? Hablemos puntualmente, por ejemplo, del 2020. ¿Qué hemos hecho trascendente nosotros en el 2020, aparte de engordar? Y es que es cierto, definitivamente a veces nos está faltando muchísimo entender lo que tiene que ver con el propósito.
Mira, y la productividad del propósito, ¿sé para qué? Pero no solamente ser productivo, sino entender de que yo estoy haciendo algo que Dios quiere que yo haga y que yo entiendo el plan de Dios que tiene conmigo, yo lo comprendo y lo entiendo. Cuando Jesús llega y llama a Pedro, ¿sí? Pedro estaba pescando, le había ido mal una noche sin pescar, un día improductivo y Jesús le dice, echa las redes nuevamente, Pedro echa una red, ve un milagro increíble. Entonces Jesús le dice, después de ese milagro, le dice, Pedro, sígueme porque te haré pescador de hombres. ¿Qué significa esto? Que inmediatamente el Señor le habla del propósito a Pedro. Te voy a hacer un evangelista, te voy a hacer un predicador, te voy a hacer eso. Y inicialmente entra en una escuela y en un proceso de formación hasta que llega un momento en que ese día que predica y se convierte en 3,000 personas, yo creo que ese día aparecen nuevamente en la mente de Pedro las palabras de Jesús cuando le dijo, sígueme, te haré pescador de hombres. Y es entender de que hay un plan de Dios conmigo y que yo tengo que entender. Hay gente que todavía no lo tiene muy claro. ¿Por qué todavía la gente no tiene muy claro el plan? ¿Sí? Porque uno, y vamos a enumerar varias cosas. Número uno, de que están confundiendo planes o propósitos o llamados de Dios generales con puntuales. O sea, ¿qué significa? Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el plan que Dios tiene con usted? ¿O cuál es el propósito que Dios tiene con usted? Quiero que me contesten algunos, pero algunos van a contestar, servirle a Dios. Sí, todos fuimos llamados a servirle a Dios. Esos son planes y propósitos generales, pero específicos, ¿cuál? O sea, ¿cuáles fuimos llamados? No fuimos llamados para adorar. Sí, todos fuimos llamados para adorar. ¿Cuál es el plan que Dios tiene contigo? No, amar al Señor. Sí, todos fuimos llamados para amarle al Señor. ¿Cuál es el plan que Dios tiene contigo? No, ir a la iglesia. Sí, todos. Trabajar en la congregación. Todos fuimos llamados a eso. No, predicar la palabra. Todos fuimos llamados a predicar la palabra, extender el reino. Todos fuimos llamados a extender el reino. Pero ¿cuál es el plan puntual que Dios tiene con nosotros? Y cuando vemos en la Biblia, vemos a uno Nehemías, que aunque estaba al lado del rey, entendió que su plan era restaurar los muros de Jerusalén y trabajó por eso. ¿Sí? Cuando vemos a un David, entendió que Dios lo llamó para ser un rey y ser un guerrero. Un José entendió que Dios lo iba a llevar a una altura para poder proveer a su familia, porque todas las familias se podían morir, menos la familia de Israel. Entonces, es entender puntualmente para qué Dios me llamó. Yo quiero hacer una pregunta a todos los que me ven y por favor interactúen mucho con nosotros si lo pueden hacer. También preguntas. Y también preguntas si tienen con toda libertad. ¿Cuál es el plan que Dios tiene con su vida? ¿Cuál? Específico y concreto. ¿Cuál es el plan? Alguien que diga ahí, mi propósito de Dios es tener una empresa gigantesca para poder proveer económicamente a la iglesia y mi propósito es convertirme en un líder político para de esa manera cambiar la cultura, qué sé yo. ¿Cuál es el plan que Dios tiene con usted? Sí, porque bien tú lo dices y el llamado específico es para todos. Y yo creo que muchos nos quedamos solamente hablando del plan general. Ese plan general es para todos. Yo creo que muchas veces nos quedamos hablando desde el plan general, de ese deseo de Dios, porque dice que Jesús se fue un momento a orar aparte y luego de eso escogió para sí los que él quiso para dos cosas, para que estuvieran con él y predicaran el evangelio. O sea, lo primero que Dios quiere con nosotros es tenernos en él. Es lo primero, el objetivo número uno de él es que estemos en él. Y el resultado de estar con él es predicar el evangelio. Entonces, muchos se quedaron allí y lo comprendieron, pero adicional a ello hay algo mucho más porque cada uno que fue llamado por parte de Jesús, que Jesús los escogió, tenían situaciones muy específicas y a todos no les dijo que iba a ser pescadores de hombres. A todos no los trató de la misma manera, a todos no les habló de la misma manera, habían particularidades. Escuchaba a Eva Luna Montaner, que ella hace algunos live hablando sobre la palabra, algunas cosas, y algunos pues no están como muy de acuerdo porque canta otro tipo de música, bueno, en fin. Pero me gustó algo que dijo Eva Luna Montaner. Y ella dijo, Dios no nos ama a todos de manera igual. Dios no nos ama de la misma manera a todos, no. Él a cada uno nos ama de manera única. A todos nos ama, pero a cada uno nos ama de manera única
y muy particular. O sea, no es la misma manera como Dios te ama a ti, como Dios me ama a mí, como Dios ama a nuestra familia, como a cada uno nos manera y nos ama de una manera tan, pero tan especial y tan particular que nos dio un llamado único, puntual, específico, literal a cada uno de nosotros. Entonces, tomando un poquito de mención de ello, yo creo que cada uno, Dios nos dio algo y si humanamente, que es una estadística que tú das, que nosotros tenemos un talento o una capacidad entre 40,000 personas, única, una capacidad única que 40,000 no tienen. Imagínate, frente a lo espiritual y a lo divino, yo creo que hay algo único y particular que nadie más tiene, es como una huella, es como la huella, nadie más tiene nuestra huella y así mismo es el propósito. Hay cosas tan específicas, diseños tan puntuales que por eso nos puso en la familia que nos puso, en el territorio que nos puso, con la iglesia en la que nos colocó y bajo las circunstancias que nos ha permitido vivir, porque hay cosas muy puntuales. Es fundamental entender ese tipo de llamado y ese tipo de propósito, el plan que Dios tiene con nosotros. Y ese plan que Dios tiene con nosotros, número uno, no confunda los propósitos generales con los propósitos puntuales. Y es muy interesante entender a qué Dios me llamó. En este caso, Luis dice a ser un intercesor. Entonces, a eso Dios lo llamó. Si uno cumple ser un intercesor, o Dios me llamó a ser pastor, o Dios me llamó a ser un apóstol, o Dios me llamó a ser un evangelista, o Dios me llamó a ser un empresario, Dios me llamó a trabajar en medios de comunicación, Dios me llamó a hacer esto. O sea, cuando uno entiende a qué Dios lo llamó, uno se queda y la vida de uno empieza a tener valor, porque uno dice, para eso Dios me llamó. Y aunque hoy no entienda muchas cosas, Dios empieza a colocarme y a entregarme cosas en lo cual ¿cómo yo sé a qué Dios me llamó? Que eso es lo que la gente no sabe. O sea, eso es lo que mucha gente dice, pero ¿a qué Dios me llamó? Me llamó a ser empresario, me llamó a ser pastor o ser predicador o ser... ¿a qué Dios me llamó? Entonces, una de las cosas para entender a qué Dios me llamó es comprender y especialmente entender la carga a lo cual, una carga que Dios nos coloca. Dice que Él coloca el sentir como el hacer. Y dice la Biblia, el que anhela obispado, buena obra desea. Significa que hay un anhelo y que Dios siempre va a colocar una especie de anhelo de sentir o de deseo en nuestro corazón. Nadie va a caminar bajo el propósito de Dios si primero Dios no le coloca a uno un anhelo o una carga en particular. ¿Qué significa una carga en particular? Hay gente que fue llamada a lo social. Sí. A servirle en lo social y no solamente en lo social de manera general, sino en lo social de manera específica. O sea, hay gente que dice, a mí yo tengo una carga por trabajar con niños de la calle. Espectacular. ¿Será el propósito de Dios en tu vida? Entonces eso vamos a caminar en varios pasos, pero empezar a decir, bueno, si hay un propósito en Dios, en mí, entonces tengo que caminar y tengo que empezar a dar frutos y resultados y mirar a ver cómo hago para que este propósito de ayudar a los niños o de trabajar con delincuentes o de trabajar en la prevención para la drogadicción o trabajar con la gente que ya está drogadicta a nivel social o trabajar para llevar mercados o trabajar por alguna área social porque hay miles, entonces es una carga. ¿En qué área específica? ¿En qué área específica a nivel ministerial? ¿En qué área específica a nivel espiritual? Pero Dios empieza a colocar en mi corazón una carga que sobrepasa las demás. Se llama el don dominante. El don dominante. Empieza a decirme, mira, esto es, hay gente que tiene una carga a nivel pastoral, se ve pastoreando, desea pastorear, ve cómo la gente está sola sin pastor y siente una carga por pastorear y sueña. Y cuando llega a la iglesia, se ve algún día en un púlpito predicando y teniendo una iglesia, porque Dios te coloca ese deseo. Es una carga para hacer eso. Otros tienen otro tipo de cargas, pero lo importante es empezar a escuchar la voz del Señor y decir, ¿cuál es la carga que tenemos? Sí, y es que como que hay algo, una luz que se prende, que se ilumina cuando me mencionan esa área. O sea, hay mujeres que dicen, a mí me encantaría trabajar con mujeres, ayudar a madres solteras, a poder tener en ciertas áreas, poder ayudar a ciertas personas y son esas cargas muy puntuales. Una cosa es el deseo general de predicar. Y eso es espectacular, pero vas entendiendo y vamos entendiendo cada día más propósito cuando eso va a ser cada día
va siendo más puntual y como que Dios me va dirigiendo a ciertos grupos, a ciertas personas, y no significa que los demás no se les predique, significa que por esas personas tengo una carga y un deseo de ayudar, de dar muchísimo más. He conocido experiencias, he visto mucho dentro del desarrollo del tema de los gestores sociales. Tuvimos una capacitación como gestores sociales y nos dimos cuenta, había gente que estaba inclinada, o bueno, en realidad vi fue un documental dentro de esas formaciones y había gente con una carga en ciertos territorios que son muy vulnerables y les dicen, ¿y por qué no te sales de ahí? O sea, tienes el dinero, tienes el talento, tienes las capacidades para irte, mejor dicho, a otro lado, vivir en otro lado con mejores posibilidades y desde allá puedes ayudar a tu comunidad. Y decía, no, no, qué pena, pero yo de aquí no me salgo, de aquí no me voy porque aquí Dios me puso en este lugar y yo sé que aquí nací y aquí me moriré dejando un legado. Y es gente que ha trabajado por unos territorios y les pueden ofrecer mil cosas, amor, pero no se van, no se salen de esos territorios, no se salen. No significa que usted no se pueda ir, es que hay gente que lo tiene tan claro y hay gente que tiene llamado puntual para ciertos territorios, que ofrezcan lo que les ofrezcan, tienen clarísimo que es ahí donde Dios los quiere tener y es ahí donde van a marcar la diferencia. Entonces, esos llamados puntuales son tan evidentes, tan claros, que de verdad que la persona está dispuesta a luchar contra lo que sea con tal de cumplir ese deseo. Y eso a eso se le llama pasión, pasión por lo que uno hace y porque uno sabe que tiene que hacer algo. Entonces, eso que uno hace, uno está totalmente apasionado, entregado, diciendo, eso lo hago, eso lo hago, eso lo hago, eso lo hago, eso es mi vida, yo no me veo haciendo otra cosa, no, no, aunque me ofrezcan dinero para que yo deje de hacer, no lo voy a dejar de hacer, porque a eso Dios me llamó, a eso puntual y concreto, Dios tiene conmigo, y como le digo, hay que buscar ese propósito puntual, ¿a qué Dios me llamó específicamente? ¿Para qué Dios me tiene con vida? Sí, sirvamos, le cantemos, adoremos, hagamos todo eso, pero ¿a qué puntualidad Dios nos tiene? Y hay gente que tiene cargas específicas en otras áreas. Ahora, yo sé qué carga tengo, y eso es bien interesante, porque Él empieza a colocarme todo lo que yo viví en el pasado y todas las experiencias que yo he tenido, y todo fue por algo. Dios lo permitió por algo. Y eso que Dios me permitió empieza con, y la gente que tengo a mi alrededor, la gente que me rodea, el lugar donde ahora estoy congregándome, la gente que estoy conociendo, es con un objetivo. Porque Dios sabe unir las piezas en ciertos momentos para el propósito. Mira lo que pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Dios desde el principio le habla el propósito. Le dice, vas a sufrir por mi nombre, pero te voy a llevar y estoy del otro. Y Pablo, listo. Se somete a un proceso de formación al lado de los discípulos durante varios años. Pero llega un momento en que el Señor le dice, sepárame a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Y sale Bernabé y Saulo. Inicialmente son misioneros. Sí, pero en algún momento del camino Saulo entendió, ya convertido en Pablo, antes era apóstol, antes de ser ese reconocido apóstol, Pablo entendió que su llamado es hacia los gentiles. Él es judío, pero tiene una experiencia romana. Sí. Él es judío, pero tiene una experiencia política. Él es judío, pero tiene una formación no solamente con la parte judía, sino con la parte gentil. Pero no una formación que obtuvo en ese momento, sino mucho tiempo atrás. Exacto, una formación que le tocó vivir, que estuvo a los pies de Gamaliel. Y que le sirvió ahorita en el llamado. Exacto, entonces todo eso que vivió de repente se empieza a hacer realidad. Dice, con razón fui discípulo de Gamaliel, con razón tengo ciudadanía y tengo visa romana, con razón. Dijo un pastor que conocimos en Venezuela, claro, tonto. Sí, claro, sí, sí. Con razón tuve toda la experiencia que tuve a nivel de manejar gente muy importante y gente con influencia y hablar con reyes y con gente importante. Con razón viví todo esto, ahora entendí, con razón estudié esto, con razón me apasioné desde niño para aprender esto y aprendí a la ley y era maestro y X y Y, y tenía una carga y unos celos por los religiosos también. Sí. Con razón todo esto, ahora entiendo que debo predicar a los gentiles. Y su ministerio se dedicó a los gentiles. Entonces hay gente que dice, ¿qué estudiaste? No estudié, algo estudiaste, algo sabes, un talento tienes. Tienes una habilidad que otros no tienen. Tiene algo que Dios te dio que otros no lo tienen. Hay gente que dice, a mí me encanta el deporte. Bueno, hay algo con el deporte que tienes que hacer para poder llegar a ganar muchas almas y extender el reino.
perfecto. Y hay gente que vivió eso. No, a mí, por ejemplo, yo tengo a Saúl aquí. Saúl, el brother, él es locutor profesional y durísimo en lo que es medios de comunicación. El talento que Dios le dio es maravilloso y el propósito que Dios tiene con él es eso, es radio, es medios de comunicación y quién sabe cuántas cosas más, bendecir a través del talento que el Señor le entregó. Algunas personas tienen otro tipo de talentos, una habilidad para hablar con personas y de repente Dios empieza a involucrarlo en cierto objetivo y propósito claro. Hay gente que tiene propósitos, y esto a mí me impacta, que tiene cargas que otros no pueden hacer. O sea, hay cosas que personalmente yo no, yo por más de que quiera no es lo mío. No es lo mío, o sea, realmente no es lo mío, pero hay gente que lo tiene. Sí. Hay gente que tiene esa característica de viajar o ser misionero o ir a no sé qué lugares o hacer lo otro por acá y tiene ese llamado puntual para eso. La pregunta es, conforme a estas dos cosas, o sea, que yo no puedo hay un propósito puntual en mi vida, ¿qué características, qué te tocó vivir? Y mira lo que pasa con una mujer en Chile, que yo escuché el testimonio. Esta mujer en Chile es una mujer importante, artista, se hizo famosa y de repente ella tiene un hijo, solo uno, no más. Y lo tiene con cierta edad, pero a ella no le importa y espectacular y ama a su hijo. Su hijo está muy bien. A los 2 años, 3 años, en la casa de ella con piscina, hay un descuido y el niño se lanza a la piscina sin que nadie se dé cuenta. El niño le entra agua al cerebro, no sé, pierde la oxigenación y su cerebro queda afectado. El niño empieza a sufrir y queda con un retraso mental el niño. Y ahora esta mujer tiene que enfrentar eso, en eso busca al Señor. Se encuentra con Dios, tiene un encuentro con Dios, el Espíritu Santo la alienta y la ayuda, la consuela para vivir ahora esta experiencia de tener un hijo con retraso y saber que es para toda la vida. Que quedó lisiado mentalmente, si lo pudiéramos llamar así, con condición de discapacidad. Tiene que enfrentar. Pero ella dice, bueno, se empieza a dar cuenta, ya cuando llega con el Señor, de que hay muchas mujeres con niños así y con unas situaciones económicas súper complicadas. Entonces Dios la guía a ella para que coloque una fundación. Todo lo que ella vivió como artista, todo lo que ella vivió siendo reconocida en muchos lugares, dijo, esto es lo que Dios ahora me ha permitido vivir. Y ahora coloca una fundación para ayudar a niños con discapacidad en ese campo. Ha recibido, tiene lugares, ha bendecido a madres, a niños de manera impresionante y está haciendo una labor social impactante y tremenda. Y ella después dice, para esto yo nací. Y yo viví lo que viví, que me duele mucho, pero hoy puedo con este dolor convertirlo en una madurez, una experiencia, y ahora me sirve para ayudar a mucha gente. Y es la experiencia de mucha gente que de repente perdieron un familiar de una manera trágica, que a través de un accidente o de repente a causa o consecuencia de una enfermedad terrible, y eso los movilizó para generar una huella y para decir, bueno, yo lo viví, entonces tengo la empatía para comprender lo que muchas familias podrían estar viviendo. De allí han salido grandes emprendimientos, han salido hasta deseos de negocio, ha salido de todo en el buen sentido del término, han salido grandes fundaciones, grandes entidades que se han formulado desde el entender el propósito del por qué se viven las cosas, que a esto también se le llama el proceso de la resiliencia, entendiendo propósito, y es que esto que viví me debe ayudar para algo. Yo creo que hay muchos, mi amor, que pueden estar diciendo, yo digamos que sé que Dios me llamó para algo, estoy en el camino de descubrirlo, pero siento que fui como ese Jonás, que en vez de irme para Nínive, entendiendo y sabiendo que ese era mi propósito, tomé un rumbo diferente yéndome a Tarsis. Entonces dice, algunos, colocándolo en palabras puntuales, se apartaron, se alejaron, se aislaron, tomaron decisiones de repente emocionales, decisiones fuera de tiempo y dicen, yo sé que Dios me llamó para algo, yo sé que Dios tiene algo conmigo, pero me siento lejos de eso. ¿Qué les podemos recomendar? ¿Qué les puedes decir a este tipo de personas que muy seguramente algunos nos estarán escuchando y dirán, me siento como Jonás, que sé que debería ir a Nínive, pero en realidad tomé una nave rumbo a Tarsis? Y creo que eso le pasa a muchísima gente. Hay algo que se entiende sobre el llamado y el propósito, es que Dios no obliga a nadie. Dios siempre te va a golpear la puerta y decir, mira, yo tengo un plan contigo, yo tengo un plan contigo, toda la vida, hasta el último día de tu vida, pero nunca te va a obligar. Y uno toma sus propias decisiones. Y a muchos les tocó, especialmente, o tomaron decisiones yéndose lejos del propósito y el plan de Dios, porque hoy siente que su vida y que la vida que está llevando no vale, no tiene un valor significativo.
Se dice, bueno, sí está bien, pero no tiene un valor significativo. Y es fundamental comprender de que si Dios nos llamó a algo, tenemos que realmente caminar en eso. Ahora, es una decisión que uno toma. Vivir una vida sin propósito o vivir una vida con propósito. Y si Dios me llamó a tener una vida con propósito, es una decisión en lo cual me va a permitir hacer muchas cosas. Yo tengo que caminar para esto, yo tengo que lograr esto y tengo que ir a caminar una vida con propósito. Dice Marcela, muchas veces queremos y somos desobedientes al llamado talento o propósito de Dios que tiene con nosotros. Por ejemplo, yo sé que mi llamado es cantarle solo a Él y sé que esa voz que yo tengo me la dio y el talento depende, dice, y de ese talento dependen mis sueños y lo que quiero lograr como persona. Sé que solo para adorarle y por él y por he intentado por otro lado y no me sale nada. Y esa es verdad. La gente que camina fuera del propósito de Dios se estrella y nunca serán productivos, nunca su vida realmente logrará. Ahora, comprendemos algo sobre el propósito y quiero aclararle. El propósito es cumplir un sueño de Dios, no mi sueño. El propósito, y Dios me da el sueño, sí, y yo me sueño haciéndolo, pero el propósito no es para mí, el propósito es para Él. O sea, el propósito no es para mí, el propósito es que yo algún día yo quiero tener, no es lo que quieras. Tienes que entender y tenemos que entender que el sueño que Dios me dio no es para mí, el sueño que Dios me dio es para Él. Entonces, todo lo que Dios me coloca como propósito es para extender el reino de alguna manera. Entonces, mira lo que dijo Marco Witt. Dijo Marco Witt cuando ganó el Grammy. Porque le preguntaron, ¿cuándo fue el día en que te sentiste que estabas dentro de la voluntad de Dios? O sea, como que tu vida valió para algo. ¿Y que cuándo fue? Tuvo sentido. Dijo, cuando gané el Grammy. Ah, ¿por qué? Por lo grande. Digo, no, porque pude estar en medio de artistas de altísima altura y dar testimonio de Jesucristo. Y ahí dijo, para ese día Dios me llamó y me preparó para ese día. Y perdóname, pero coloco varios ejemplos. Hay gente que vive de esa manera. Dios te llamó para un propósito. Mire Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra es un tipo que estaba, su carrera estaba así, ¡fum! Llegas al Señor, ¡fum! Y se sube. Y ahora se vuelve mucho más famoso y para cualquier músico latinoamericano es una referencia de un tipazo. Y el tipo hace conciertos. Y él dice, yo no dejo de hacer conciertos, sigo cantando mi música, pero en cada concierto predica la palabra. Y él entiende que para eso está, para predicar. Y le ha predicado a artistas y él tiene hijos espirituales y impresionante porque para eso Dios lo llamó, porque entiende su propósito, que todo lo que vivió es su propósito. Ahora, no todos los propósitos son visibles y son gigantescos. No, porque hay gente que está frustrada. No, es que a mí nadie me conoce y entonces tengo que ser famoso. No. Hay un propósito de alguien. Hay un hombre en la Biblia que solamente se menciona una vez y logró un propósito que marcó la vida de miles de personas. Y ese propósito, ese es un hombre llamado Ananías. Ananías no es el de Ananías 5, es otro Ananías. Ananías tiene una particularidad bien importante y es que Ananías un día escucha la voz de Dios que le dice, esa voz que usted y yo necesitamos escuchar. Tienes que levantarte a hacer algo y haz esto. Y Ananías escucha, dice que ve y predícale, ve en la casa de un tal llamado Judas, ahí está un hombre llamado Saulo y quiero que vayas y le digas y le ministres. Y Ananías se levanta y dice, Señor, pero ese tipo es malo, malísimo, mata y come del muerto y reparte por pedazos. Dijo, no, ve y predica. Y Ananías obedece al Señor, va y le predica. Saulo, con todo y temores y miedos y toda la situación que implicaba predicarle a un hombre. Ir a consolidar al asesino de cristianos del momento. Sí, y que se cree que fue uno de los protagonistas de la muerte de Esteban. Entonces, ir a consolidar a esa persona y de repente Ananías obedece, entra y Saulo estaba conmovido por la experiencia, estaba ciego. Y las primeras palabras que salen de la voz de Ananías dice, hermano Saulo. ¡Wow! Le ministra Saulo. Lo que no se imagina Ananías o no tiene claro es que ese Saulo, al ser consolidado, se iba a convertir en un apóstol que iba a cambiar y que Dios lo iba a usar como a ninguno de los otros apóstoles en la predicación hacia los gentiles. Y que gracias por eso. Entonces, hoy Ananías nadie puede, y no se predica de Ananías mucho. Y no hay mucha referencia en Ananías, pero yo creo que Dios le ha tenido y allá lo tiene una bendición maravillosa y lo ha premiado, porque aunque no se menciona en la Biblia mucho, hizo algo tan significativo que marcó la vida de otros. Yo conocí una mujer que decía, mi vida, mi propósito son mis hijos.
Y yo, ¿pero por qué? Digo, porque yo sé que mis hijos van a llegar a cumplir cosas tremendas. Y el propósito que Dios me colocó fue cuidar a mis hijos, estar pendiente de mis hijos. Ese propósito lo tuvo María. Sí. Lo tuvo María. O sea, hay muchos que tienen, que tal vez dicen, pero pues yo no puedo salir, pero tengo mis hijos. Y en mis hijos se va a cumplir un plan de Dios. Y voy a invertir tanto en mis hijos para que mis hijos se conviertan en esas personas que Dios usa de manera maravillosa. Eso es. O sea, es entender para qué nací, es entender que tal vez no sea muy significativo o que no tenga mucha fama, porque para algunos no es eso, pero es entender que yo nací con un propósito y debo caminar hacia ese propósito. Y es que no todos, no es todo para que seamos conocidos, reconocidos. Muchos ni siquiera saldrán de su propio sector, muchos ni siquiera lograrán tomar o tendrán la oportunidad, y lo digo con mucha responsabilidad, de tomar un avión y decir, me voy a viajar por el mundo entero. Es que cada uno es de manera muy particular. Hay gente que no necesita salir ni siquiera de su propio territorio para marcar la historia y para hacer algo trascendente. Hay gente que dice, sí, no, mi propósito dentro de mi llamado es que tengo que viajar, que tengo que darme a conocer, tengo que hacer esto, aquello y lo otro. Y es diferente, cada persona tiene una particularidad. Yo, por ejemplo, tomo este esfero. Este esfero fue creado con un propósito, en realidad. Este fue diseñado. Este no fue ni para hurgarme las orejas, ni tampoco para quitar los chicles de debajo de los zapatos. Este fue con un propósito para que pueda yo trazar, para poder escribir correctamente. Si yo no lo uso, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente puede ser muy bonito y todo, pero no va a cumplir su objetivo para el cual fue diseñado. Igualmente sucede, por ejemplo, con un Ferrari. Algunos son como Ferraris, que no se usan. Algunos somos como Ferraris. Somos tremendos carros, somos tremendo potencial y la gente dice, wow, qué talento, cómo canta, cómo interpreta, cómo escribe canciones, cómo predica, y podrán decir de ti muchísimas cosas de tu talento, de tu llamado, identificar. Es que hay gente que identifica el llamado en otros así rapidísimo y dice, wow, lo que Dios tiene para tu vida es increíble, y podrán llegar profetas de mil maneras y decirte, pero eso no significa que ya estemos caminando dentro del propósito de Dios, porque podemos ser esos Ferraris estacionados sin usarse, porque podemos tener grandes talentos pero estar quietos. Y un Ferrari quieto, ¿cuál es el mejor carro? En realidad desconozco mucho de carros, pero ¿cuál es el mejor Ferrari carro? es muy bueno. Sí. El Ferrari. Tú tendrías un Ferrari, pero lo tendrías guardado, lo tendrías sin usarlo, sin decir, sin ni siquiera postear una mínima foto, nada, absolutamente nada, sino lo tendrías allí escondido durante toda la vida. Para nada, me iría de aquí a Suacha, con los trancones están. No a estrenar el túnel de la línea. De la línea, sí, pero mira, y es que definitivamente muchos somos Ferraris estacionados y guardados. Pero es entender, pero ¿sabes qué es lo que yo, si alguien me preguntara a mí, el conocer tanta gente, el caminar por tantas iglesias, el interactuar con tantos y con miles en mis años de ministerio, lo que más desconoce la gente es su propósito, lo que más desconoce. Y creen que el propósito, ¿para qué fueron diseñados? ¿Para qué Dios los sigue con vida? Yo lo entendí desde muy niño, para mí nunca fue una novedad, porque cuando alguien me preguntaba a mí, si alguien me hubiera preguntado a los 10 años, porque me lo preguntaron, ¿para qué naciste y para qué vas a hacer cuando sea grande? Yo decía, no es grande, es desde ahora. Yo nací para ser predicador, yo nací para ser evangelista. Y para mí fue mi llamado y punto, y toda la vida, y yo lo tengo muy claro. Y me han ofrecido mil cosas, y nunca he negado y nunca me he ido detrás de otro camino que mi propósito. Y yo sé que algún día moriré por la causa del Señor, y para mí es lo mejor que hay, y no tengo problema con eso, porque entiendo mi propósito en Dios y nunca dejaré de hacerlo. Pero mira, la gente lo desconoce. Y yo quiero hoy darle un consejo para finalizar a todos, los que todavía no saben puntualmente para qué nacieron. Haz un alto en tu camino hoy. Haz un alto de hacer planes, haz un alto de programar cosas, haz un alto de empezar a decir, yo quiero, yo sueño, yo deseo. Haz un alto de hacer esos planes para el año 20 y para el año 2021. Haz un alto y métete con Dios. Cuando Isaías entra al templo, se encuentra con un propósito. Cuando Moisés se encuentra con un propósito, cuando está allá en el desierto, después del desierto, cuando Dios lo llama y él se acercó. Busca esa llama encendida. Busca esa zarza ardiendo. Y aviva el fuego, el don de Dios que hay en ti, que dice que el Señor dijo Pablo a Timoteo.
Busca a Dios como nunca antes lo has buscado, pero búscalo con el objetivo de entender propósito. Dile, Señor, yo no salgo de aquí hasta que tú no me hables para qué nací. Necesito que tú me digas para qué nací. Necesito entender esto en mi vida y no quiero seguir haciendo planes hasta que yo no comprenda cuál es el propósito puntual que tú tienes conmigo. Abraham lo sacó una vez de la tienda, del lugar, dice, lo sacó y lo puso a ver estrellas y le habló de propósito. Y tendrás un hijo y tendrás una generación y mi generación y tu generación va a ser esto, porque tenemos que vivir esa experiencia. Y sin esa experiencia no podemos seguir viviendo una vida como la que llevamos. Por eso, haz un alto. Hoy detente un momento, no más, detente. Deja hacer tantos planes y tanta cosa, y que me caso y que no me caso y que me voy, que no me voy, que coloco un negocio y que no lo coloco y que ahora hoy ella es. Deja hacer tanta cosa. Detente un momento y busca el propósito que Dios tiene contigo. Y vas a entender que todo lo que está a tu alrededor es por un algo. Y ahí es donde Dios se va a mover. Mi amor, vamos a finalizar. Vamos a orar. Vamos a orar y como lo he repetido en diferentes oportunidades, en este caso con el tema del propósito y la oración, no significa, cuando yo entro a orar entendiendo que hay un propósito o que quiero entender un propósito, no es decirle a Dios lo que quiero que haga con mi vida, es que Dios me diga qué quiere hacer con mi vida, entender. No es decirle a Dios lo que quiero que me dé, es decirle, Señor, dime tú qué quieres darme, dime tú para qué me hiciste pasar por todo esto en la vida, por qué me lo permitiste también, aunque no lo mandó Dios, pero hay cosas que nos permitió vivir. Un pequeñísimo ejemplo, Julio César Rusbal, un pastor increíblemente grande que marcó la historia del avivamiento que llegó a Colombia por medio de lo que llegó a Cali también, una ciudad marcada por la violencia, por el narcotráfico, por la brujería, una cantidad de cosas. Y este hombre boliviano que viene con su familia, esposa norteamericana, y llegan y Dios le hace un llamado y él no entiende exactamente cómo es que inicia todo eso, pero él sabe que él viene para algo. Cuando él empieza a intentar fomentar la unidad entre pastores, pero era demasiado complejo, prácticamente imposible ante la vista humana en Cali, aquí en Colombia, en Cali, este hombre intenta reunir a la gente y era muy complejo con el alcalde, con toda la situación, pero llegó un momento donde a través de la violencia a él lo asesinan o a él lo asesinan, le quitan la vida muy cerca de la congregación a donde él estaba y la esposa le preguntan y le dicen, ¿te duele haber tenido que pasar por todo lo que tuvieron que pasar y haber vivido todo esto para que finalmente en un territorio totalmente diferente al tuyo, al natal, vengan y le quiten la vida a tu propio esposo y ella y las hijas dicen no, más bien creemos que esa muerte tenía un propósito. Esta muerte trae algo y Dios, es que nadie le podía quitar el propósito. En realidad pensamos que Dios lo permitió de alguna manera porque esto iba a traer algo. Luego de la muerte del pastor Julio César Rusbal, que si usted quiere ver el testimonio completo, hay un video en YouTube que se llama Transformaciones, y en este video muestran y dicen cómo antes de la muerte de él faltaba mucho la unidad y había muchas cosas, y luego de la muerte de él, muchos pastores entendieron y dijeron, oye, no, o sea, hacía falta que alguien viniera y se metiera aquí en nuestro territorio y amara esta tierra tanto como fuera propia, y nosotros que somos de acá, ¿qué estamos haciendo? La unidad de la iglesia se fomentó, se hicieron muchísimas cosas y esa muerte como mártir marcó y la historia de Cali, por eso nosotros podemos hablar y contar dentro de la historia de Colombia de todo lo que sucedió, porque hubo un hombre que se dejó usar por Dios. Así que con este sencillo ejemplo yo puedo pensar y pretender, y puede que muchos digan, no creo que sea mi muerte lo que vaya a marcar una historia, pero algunos están viviendo y no están viviendo bien. Desafortunadamente, no están aprovechando su vida, mucho menos se va a aprovechar su muerte. Entonces, aquí creo que hay varias preguntas y ya para que podamos orar. Dice, es que si se puede cumplir el propósito de Dios en cualquier lugar. Y yo creo que lo primero que yo tengo que hacer es meterme con Dios y determinar y buscar y saber si Dios me llamó o no me llamó y a qué me llamó. Bueno, Dios sí me llamó, pero ¿a qué me llamó? ¿A qué me llamó? ¿Y cuál es el objetivo? Y ahí se inicia una carrera. El propósito del Señor. ¿Sabes dónde comienza el propósito de Dios? En Jonás. Cuando él entiende y dice, Señor, voy a cumplir tus promesas, inicia en un gran pez. Y nosotros podemos estar exacto, nosotros podemos estar tan lejos
pero tan cerca al mismo tiempo. Tan lejos, haber cometido y haber tomado las peores decisiones, pero en eso de lejos Dios se nos aparece o nosotros nos encontramos con Él y Él nos dice, yo tengo un plan contigo, y comienza ahí en adelante otra aventura, pero una aventura con propósito. O sea, Él empieza a direccionarnos, a enrutarnos nuevamente, como que nos perdimos en el Waze y vuelve y nos ubica y dice, como que redirecciona, reubícate. Sí. Y a pesar de que estemos muy lejos o estemos cerca, el entender propósito nos empieza a llevar hacia ese punto, sí, donde Dios quiere que estemos. Y el Señor nos va a empezar a aparejar personas, a contactos, a buscar esto, a buscar lo otro, y definitivamente a ese nivel Dios nos va a llevar de una manera muy especial. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a todos de una manera especial. Señor, cada persona hoy estando aquí, entendemos que hay un plan. Algunos no lo tienen muy claro, no lo tienen muy claro. Algunos, Señor, tal vez se han desviado del propósito, saben que tienen un llamado, pero han tomado sus propias decisiones, tal vez muy egoístas, pero la han tomado. Y hoy, Señor, de repente hay una carga tocando nuestro espíritu y nos dices que hay un plan con nosotros mayor del que creemos o del que pensamos. Señor, hoy queremos tomar decisiones de propósito y decir, Dios, me quiero meter contigo para saber a qué me llamaste. ¿A qué realmente me llamaste? ¿Por qué me has permitido vivir lo que vivo y por qué me tocó pasar todo lo que pasé? Señor, hoy solamente nos puedes guiar y hoy te pido de una manera muy especial que cada uno de los que hoy todavía no lo entienden puedan entrar en tu presencia y seas tú revelándose a ellos como nunca antes te has revelado a ellos, y que cada uno podamos entender a qué específicamente nos llamaste. Muchos aquí, Señor, serán apóstoles, profetas, maestros, serán líderes, trabajarán con jóvenes, trabajarán en lo social, en lo espiritual, trabajarán, Señor, con niños, trabajarán, Señor, en la parte financiera, en medios de comunicación, en lo político, desarrollarán talentos impresionantes, harán cosas tremendas, Dios. Yo sé que sí, muchos aquí harán cosas. Déjanos saber para qué nos llamaste y direcciónanos hoy, reubícanos hoy, Señor, en el lugar, con las personas y en las circunstancias que tú quieres que hagamos. Sé que será así y te doy muchísimas gracias, Señor. Amén y amén.